Hola, hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, profesora, buenas Tardes, tardes. Sí, profesora. Sí, perfecto. Ok, lo que pasa es que saben que desde hace como un par de horas he empezado a tener fallas como con el Zoom. Ay, ajá, Juanito ya se quiere ir, pues, no les digo. Y entonces como que me está o sea, sacando la plataforma. Se los digo porque igual si me vuelvo a sacar como hace 2 minutos, bueno, ya saben por qué. Bueno, ya hice la entrega, obviamente les envié con sus respectivos jefes de grupo sus calificaciones la semana pasada, obviamente ya fueron cargadas, ya están en sistema, ya están en sus actas y demás. La siguiente semana, bueno, ya saben que a partir de, bueno, no de hoy, o sea, a partir de mañana, pues se van una semana de vacaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que regresan hasta el día 5 de abril. Nosotros nos estaríamos viendo, obviamente, hasta el día 9. O sea, se me van toda esa semana. Ahorita, bueno, checando porque estaba revisando su plataforma, técnicamente nosotros entramos a la semana número 10. O sea, ahorita estamos en la semana número 10. Y la siguiente semana estaríamos entrando, si mal no he hecho cálculos, a la semana número 11. Entonces, obviamente se tiene que retroalimentar la misma plataforma, solamente van a tener, bueno, una tarea que ahorita la vamos a comentar, se los digo para que la puedan checar. Lo que fueron sus tareas, tanto tarea de fichas de investigación como tarea de marco teórico, esas recuerden que como ya se califican hasta ahorita, esas entrarían a nuestra tercera evaluación, bueno, por lo menos lo que es marco teórico. Ahorita déjenme, hago la revisión rápido para checar si les contemplé todavía para segundo parcial, obviamente la de fichas. Déjenme checo, ahorita acá tengo su matriz por algún lugar. Déjenme checar, espérenme tantito. Mm, ok, maestra, verdaderamente, sí, no, lo que es fichas de investigación y lo que es marco teórico, esas dos ya empiezan a contar para nuestro tercer parcial, bueno, más bien para su ordinario. Obviamente les voy a hacer la recomendación porque nosotros estamos terminando el curso el día 30 de abril. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos vemos hasta el día 9, solo estaríamos a 4 sesiones de terminar. Entonces les pido que le echen muchas ganas, que cumplan con sus tareas para que, bueno, ustedes saben perfectamente que el ordinario equivale más que los dos parciales. Entonces, obviamente los que salieron bajos en primero y segundo tienen mucha oportunidad de reponerse en ordinario, pero si alguien sale mal en ordinario, pues obviamente sí va a tener una afectación. Honestamente no recuerdo exactamente la equivalencia de su tercer parcial, bueno, de su ordinario. Lo único que sí recuerdo es que tiene, pues obviamente, una mayor valía. Entonces, se los digo para que igual podamos ir contemplando como tal esa situación. Ya luego estaríamos platicando de la valorización que ustedes, bueno, creo que ya conocen de sobra. Pregunto, ¿recuerdan cuánto equivale el ordinario? 50%. 50%. Fíjense. Entonces, pues imagínense, estamos a la mitad, digamos, de su calificación. Entonces, pues digo, échenle muchas ganas. Ahorita les dije, no he checado obviamente ni las fichas ni su marco teórico, porque sí tengo que darle lectura completa a todo. Entonces, ahorita, precisamente en esta semana de vacaciones, pues les empiezo a hacer la revisión de eso. Desconozco, creo que las fichas vencieron la semana pasada. Y si los cálculos no me fallan, creo que el marco teórico venció el día de hoy, creo. Entonces, para que obviamente ya hayan entregado y ahorita pues lo que venga, pues obviamente lo entreguen en tiempo y en forma. Bueno, vamos a eso le ver, vaya, ay, ¿eh? perdón, maestra, que la Dígame, interrumpa. Eso le voy a preguntar que si todavía se podía entregar el marco teórico, o sea, hoy, el día de hoy. Recuerden que si lo entregan con antelación de 3 días, o sea, digamos que a partir de hoy vencimiento hasta 3 días, la equivalencia sería el 80%. Obviamente, si ya lo entregamos después de los 3 días, pues ya ahí sí en automático, pues ya no tiene valor. Entonces, si alguien no lo ha entregado y lo va a entregar en el transcurso de, ¿qué les digo? Hoy, mañana o domingo, pues obviamente ya valdría el 80, pero todavía les vale. Si no, pues ya definitivamente no habría manera.
¿Sale? Sí, maestra, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a platicar un poquito. Ahorita ya nos toca a nosotros, de hecho, a eso les iba a comentar. Su siguiente semana va a versar acerca precisamente de la parte de la citación. Obviamente, nosotros vamos a ver dos modelos de citación y esa va a ser su tarea, citar obviamente su marco teórico. Entonces, es muy importante que lo tengan, digo, más allá de la parte de la valorización, lo tienen que tener porque al final de cuentas, citación, que sería la siguiente tarea, también va basado en marco teórico. Posteriormente viene tipografía, también basada al marco teórico, y bueno, pues ya todo lo trabajamos con base a lo que ya tenemos. Básicamente ya es empezarle a dar ya las últimas formas, digámoslo así, a nuestro trabajo para que obviamente ya chequemos lo de presentación en PowerPoint y al final, pues obviamente su presentación verbal. De hecho, eso era lo que les iba a comentar para que falta todavía, digo, 4 semanas, porque vamos a checar si nosotros culminamos en tiempo y en forma para el día 30 de abril. Obviamente el día 30 de abril serían sus presentaciones verbales, pero muy probablemente sí vamos a requerir la semana del 7, que obviamente es esta semana que nos dan como feedback. Probablemente lo ocupemos para el desarrollo de sus trabajos verbales, porque digo, si se dan cuenta, pues somos muchísimos, bueno, son muchos, entonces para pasar yo creo que en una sola sesión no nos va a dar tiempo. Se los digo para que obviamente vayan teniendo en cuenta esa parte y sepan que van a presentar obviamente su cuestión verbal. De hecho, les voy a ser muy honesta. Su última evaluación muy probablemente sea un 50% escrita y un 50% verbal, que va a ser la presentación de su trabajo, para que obviamente lo vayamos teniendo en cuenta. A ver, déjenme aceptar a su compañero. Bueno, y ya a partir de aquí ya no aceptamos a nadie, porque si no está canijo, no vamos a avanzar. Bueno, ahorita estoy checando precisamente, no veo los nombres, nada más estoy viendo el número. Tengo 9 entregas de marco teórico, ¿sale? Son 9 personas que ya lo tienen. Pregunto a manera general, de las personas que tienen su marco teórico, ¿quién me quiere hablar un poco? No me lo van a leer completo, solamente me van a leer una partecita para más o menos saber cómo va su marco teórico y cómo va la situación de sus fichas, ¿no? Obviamente cómo va la situación de sus fuentes. Si no, pues ahorita buscamos, ¿va? No hay problema. Miren, ahorita les digo, espérenme tantito. Ah, mentira, miren, ya van 10. A ver, así como aparecen en orden para no esperarnos a... ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Tengo enviado el de Atsiri, entonces pasarías primero tú, Atsiri, luego Gabriela, luego Belén, no sé si esté Belén, Iliana, tampoco sé si está Iliana. Ah, Iliana sí, porque le di acceso hace un momento. Posteriormente Denise. Así estoy. Sí, ¿verdad? Posteriormente Denise, posteriormente Eduardo Peláez y al final Eduardo Caselis. A ver, déjenme ver si tengo otro. Sí, el de Mariana y el de Juan. Así me pasarían en ese orden. Nada más coméntenme cuántas bibliografías van, si son libros, si son revistas, cuántos son uno, cuántos son otro y léanme un fragmento de su marco teórico, por favor. Así en el orden que les di. Bueno, yo he estado investigando de la ONU, de la organización he investigado en los planos regionales al amparo del Consejo tanto de Europa como de aquí de México. Entonces, mi trabajo es de la igualdad de género en el ámbito laboral, porque pues últimamente se ha estado viendo que no se le paga lo mismo a una mujer que a un hombre. Sigue habiendo esa como desigualdad donde a un hombre le pagan más porque piensan todavía que son más inteligentes, tanto en fábrica como en pues en cosas pesadas. Y pues les leo un poco de mi marco teórico. A ver, permítanme, digo.
Desde el punto de vista metodológico, se ha seguido el método cualitativo, cuantitativo de investigación y como de técnica que ha utilizado el análisis documental y estudio de fuentes secundarias, tales como doctrinas de los principales jus internacionalistas y otros especialistas dedicados al análisis de los distintos alcances de los temas de investigación, instrumentos internacionales de diversos valores jurídicos y los trabajos preparatorios para su elaboración, opinión de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, como por ejemplo los órganos de vigilancia de los tratados y jurisprudencias de los tribunales internacionales de derechos humanos seleccionados en base a su relevancia. Además, por la especial naturaleza de esta investigación, me he validado también de prensa escrita e información que aportan organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales u otros actores internacionales por distintos medios, además de una breve aproximación de la metodología del estudio de caso para ejemplificar algunas realidades normativas nacionales. ¿Continúo o hasta ahí? Atsiri, un favor, recuérdanos acerca de qué era tu tema. Mi tema es de desigualdad en el ámbito laboral. Ok, te voy a pedir un favor. Tengo obviamente aperturado tu marco teórico. Obviamente ponle título a tu marco teórico ya como lo cerraste, como quedó como tal, para que no haya ningún problema y obviamente pues lo podamos visualizar, ¿sale? Bueno, ahorita vamos a platicar un poquito de la parte de la bibliografía para que igual acabemos de cerrar. De hecho, recuerden, esta parte es para que nosotros vayamos puliendo. De hecho, ya se van anexando. Ahorita, por ejemplo, la siguiente van a hacer su citación, o sea, todo lo que ya tienen en su marco teórico lo van a citar, ¿sale? Y ya, para que obviamente vayamos puliendo ya las cuestiones de fondo y de forma, y cuando presenten, pues obviamente ya sea desde la portada hasta la bibliografía, ¿sale? Muy bien, Atsiri, gracias. El siguiente, por favor. ¿A quién le comenté? Creo que sería mi compañera Gabriela, pero no sé. Sí, ¿verdad? Adelante, Iliana, por favor. Sí, gracias. Bueno, el título de mi proyecto es Violación a la libertad de expresión en China a través del ciberespacio, traspasando fronteras más allá de él. Empecé mi marco teórico con una citación, o bueno, un discurso de Mao Zedong. ¿Es mucho, lo leo? ¿O solamente...? Si quieres resumirlo, no hay ningún problema. Bueno, habla sobre cómo fue la victoria de la revolución y cómo iba ahora a ser cómo iba a dirigir ahora al pueblo chino. Es básicamente pues de la supremacía de Mao Zedong como el nuevo jefe. Y empiezo mi marco teórico obviamente con los antecedentes y en el primer párrafo pues puse las bases que se toman para considerar que la República Popular de China es un país al cual no le importa velar por los derechos humanos de sus ciudadanos provienen de los reportes que tanto sus ciudadanos como organizaciones defensoras de los derechos humanos han mostrado. Ejemplo de ello se encuentran documentos oficiales pertinentes a las Naciones Unidas, informes del propio gobierno chino, hasta organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o Human Rights in China, donde muestran violación de tales derechos. Y por citar algunos ejemplos, pues ya puse varios ejemplos de diferentes fuentes, por ejemplo, la de Freedom House, en donde hay un reporte sobre cómo violan la libertad de expresión a través de las redes. Esta organización hace un conteo cada año y pone desde el primer lugar pues hasta el último lugar de los países que tienen mayor censura en sus
en sus redes. Y China ocupaba el último lugar, teniendo como en cuenta que el primero era el mejor y el último pues obviamente era el peor. Puse cinco ejemplos de antecedentes y de ahí pues ya me fui a las teorías que voy a utilizar para poder explicar de una forma más clara por lo que está pasando China, en donde utilicé el neorrealismo, basándome pues en el poder que quiere China tener sobre tanto sus ciudadanos como en el contexto internacional. Y también voy a utilizar la del constructivismo, en donde ¿cómo se dice? Pues obviamente las ideas voy a poner el constructivismo en donde explico cómo el contexto histórico hace que las ideas se reafirmen de las que ya habían tenido las personas. En este caso, pues quiero hacer entender cómo es que el pensamiento de Mao Zedong hasta la fecha sigue vigente con los actuales dirigentes, que sería Xi Jinping, en donde pues obviamente a la libertad de expresión la quieren reprimir porque quieren seguir con su pensamiento de supremacía. Espero haberme dado a explicar. A Sí, entender, claro que perdón. sí. Sí, Ileana, sí, sin problema, claro que te diste a entender. Perfecto, lo mismo, voy a obviamente a revisarlo para irles dando la estructura. Obviamente en este caso ya les voy a ir haciendo sus anotaciones y especificaciones ya de manera particular. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya les voy a ir haciendo sus anotaciones, bueno, ya evidenciadas a cada uno de sus trabajos para que no haya problema. Ahorita lo hago, pues para que ustedes empiecen a soltar en la cuestión verbal y le empiecen a dar forma a cómo lo van a presentar de manera verbal. Pero aparte de eso, pues porque obviamente yo también tengo que tomar rubros de participación y si no hay otra manera que los pueda tomar, si no es escuchándolos un poquito acerca de cómo va su trabajo. Perfecto, el siguiente, por favor. Bueno, yo iba antes que Ili, pero se me adelantó. Este, Vaya, vaya. bueno, no hablaste, yo no me adelanté. Bueno, está bien. Bueno, el mío habla sobre el análisis desde la Declaración sobre la Protección de todas las personas desaparecidas en el caso de Iguala, pero yo cometí el mismo error que la compañera Chiri, porque no, en mi marco teórico no le puse el nombre de mi investigación, solo le puso marco teórico. Pero yo empecé hablando de el por qué mi investigación demuestra que México violó esta declaración. Habla que es un ámbito delicado y que las normas relativas a los derechos humanos se interpreta con conformidad a la Constitución y asimismo a los tratados internacionales sujetos a estos, favoreciendo dichas personas a una protección más amplia. Hablo sobre los hechos ocurridos, que fueron del 26 y el 27 de septiembre del 2014, representando un agravio a los mexicanos que da con el fin de analizar la violación que México cometió ante la Declaración sobre la Protección de las Personas Desaparecidas. En este caso, pues el objeto de investigación pues, son violaciones a los derechos fundamentales que en su momento pues sufrieron los estudiantes. Hablo sobre cómo llegó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cómo México viola esta declaración y en cómo se refuerza y en qué artículos la declaración fue violada, como en el artículo 55, que promueve el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Hablo un poquito sobre dicha declaración, cuándo es firmada, cuando México igual la ratifica, y termino hablando sobre cómo o por qué es importante saber sobre dicha declaración.
Perfecto, Belén. Ok, bueno, voy a checarlo. Sí, claro, es muy importante que su marco teórico contenga el nombre, porque pues obviamente hasta esta fecha, como todavía no lo tenemos completamente cerrado, pues Ujú. obviamente hay que darle entrada. Recuerden que toda la información que ustedes están conteniendo en su marco teórico, obviamente tuvieron fuentes bibliográficas de apoyo. Esas fuentes bibliográficas son las que técnicamente se supone que ya se encuentran en sus fichas, o sea, ustedes ya tienen su bibliografía para que obviamente ahorita que nos vayamos a la parte de citación ya no van a tener tanto problema, ya tienen sus fichas, de ahí en automático lo jalan, obviamente sabiendo qué es la información que han ido obteniendo cada uno de los autores. Pregunto nada más así. En tu caso, Belén, ¿cuántas fojas hiciste? O sea, ¿cuántas hojas? ¿Y cuántos autores o cuántas fuentes bibliográficas tienes? Yo nada más hice 12 páginas porque estaba yo buscando más información, pero lo que pasa es que bueno, yo encontré lo que fue este en la página oficial del gobierno, que fueron las investigaciones del caso, pero como tal no me aparecía nada sobre la violación a esta declaración. O sea, me aparecía más, o sea, más información sobre la declaración que sobre el caso que yo estaba tomando. Entonces, ya recopilando toda la información, nada, así que nada más ocupé 5 autores que son de los casos, o sea, ya verídicos y rectificados, que se hicieron investigaciones base a ese caso, porque estaba yo encontrando pues más noticias y la recopilación de los datos de lo que sucedieron ese día. Entonces, de hecho, también me basé en una página que encontré, igual del gobierno, que marca el trayecto que tuvieron los 43 desde que pasó el suceso hasta cuando los encontraron. Bueno, cuando encontraron nada más un hueso. Y desde ahí hasta cuando vinieron a investigar investigadores argentinos, pero ya eso era más sobre la investigación, no sobre la declaración. Entonces, tratando de hacerlo más extenso, me hice 12 páginas porque quería Perfecto. sacar más investigación, pero me aparecía más sobre el caso, o sea, más detallado sobre cómo detuvieron o cómo siguieron las investigaciones. Claro. Ok, lo pregunto por qué razón, lo pregunto. Ustedes no hay problema, si ustedes en algún momento, porque suele pasar cuando estamos en este periodo investigativo, es muy común que posteriormente que nosotros técnicamente culminamos nuestra investigación, podemos encontrar o nos podemos allegar de diferentes fuentes. Se puede anexar, no hay ningún problema, sobre todo dependiendo el tema. Obviamente en el caso de este tema, bueno, pues es un tema muy mediático y obviamente es un tema que con cierta cuestión de secrecía, que obviamente no provoca que haya como mucha situación de dato oficial, que la mayoría se remonta como a todo el trayecto y como a toda la mecánica, pero no necesariamente como a una cuestión ya fiable que se haya quedado como una doctrina de consulta, ¿no? Si nosotros lo queremos visualizar de esa manera. Entonces, yo les comento lo mismo. Si ustedes quieren, obviamente ingresar, porque recuerden que ya es un proyecto, obviamente, final de su carrera, obviamente pueden seguir ingresando información, porque al final de cuentas, pues es parte de lo que se va a valorizar al final, pues también la cuestión del contenido. En el caso de los autores, con el caso de los autores es exactamente lo mismo. Va a haber algunos de los que saquemos solamente una idea y va a haber uno de los que tengamos millones de ideas. Dime, Atsiri. Maestra, yo tengo igual una duda. En el mío no encontré mucha información porque es de maquilaria. Lo que encontré es de Perú y de otros lugares así del sur. Y quería ver si podía meter jurisprudencias en el marco teórico o Claro. eso ya va a ser en el marco legal. No, de hecho, en el marco teórico, si tú consideras que hay rubros que te pueden servir, los puedes invocar sin ningún problema. Obviamente, miren, acá les voy a decir, no vamos a encontrar, y eso tengan mucho cuidado en la parte de las búsquedas. Yo ya no me puedo ir, ya no me puedo meter tanto en esa parte porque desgraciadamente eso es parte de cómo indagar y esa parte de cómo indagar ya la vimos en metodología de la investigación, se supone. Yo traté de regresarme lo más que pude, pero no me puedo atorar ahí.
no vamos a encontrar tal cual. O sea, yo tengo un tema, yo tengo una base de título, pero yo no voy a encontrar información completamente apegada a él. Yo tengo que buscar diferentes rubros y diferentes cosas. Lo recomendable, vamos a pensar, no sé, en tu caso, Atsiri, que hablas como de esta cuestión de desventajas laborales y demás. La historia, ¿cómo se maneja la historia en este caso de la mujer trabajadora en México? No sé, se me ocurre, ¿no? Cómo ha cambiado sociológicamente el papel de Bueno, la mujer desde los años 60 a los años que nos encontramos actualmente, ¿no? ¿Cuál es la tabulación que tiene un varón a la tabulación que tiene un hombre? O sea, irle buscando ramas alternas de información que yo pueda servirme o de sea, ella, pero que no la voy a encontrar tal cual como mi título, ¿me explico? O sea, tenemos que ser muy, por eso se sí, llama obvio. investigación, porque tenemos que ser bien delicados en esa parte. Información que ustedes vean, de lo que ustedes sea su tema, traten de buscar como ramas alternas. Obviamente el antecedente histórico es bien importante. Por ejemplo, vamos al otro, en el caso de su compañera del asunto de los 43, busquen antecedentes, antecedentes de los movimientos, antecedentes de cómo se da la cuestión de manifestación en México, lo podemos relacionar con cómo se da la libre manifestación como derecho en nuestro país, si forma parte de una de la gama de los derechos humanos, vaya, o sea, podemos ir relacionando nuestros temas a manera de que podamos encontrar una base de bibliografía más sólida, por decirme de alguna manera. Dime, Atsiri. Es que el año pasado el maestro que nos dio la materia nos puso marco teórico, marco histórico, marco legal. Entonces, en este también se va a marcar así o todo va a entrar en el marco teórico, porque si no, entonces sí meto todo lo de los planes que se han hecho en el, por ejemplo, el plan de Ayala, me parece, que tienen que ver con lo del trabajo y otras relaciones que he encontrado con Europa, con Perú. Entonces, estoy como haciendo comparaciones entre Europa y pues como encontré de Perú, igual, y también lo de INEGI. Y sí se va a meter eso de histórico, legal y eso, para que si Por no, supuesto. bueno, entonces Sí, claro que sí. Es que no podemos, a estas alturas, ¿cómo les explico? A estas alturas ya no podemos separar. A estas alturas tenemos que conjuntar todo para poderlo arrojar, ya obviamente en una cuestión tanto visual como verbal. Nosotros ya no podemos hacer una separación específica porque si no, pues vamos a tener un problema. Eso ayuda porque es parte de una metodología como tal, pero cuando nosotros arrojamos nuestro marco histórico, de hecho, si ustedes tienen la oportunidad, busquen alguna tesis de algún amigo, de algún familiar y demás, se van a dar cuenta que no hay, no me dice marco teórico, marco legal, marco histórico, no, ya viene todo conjunto. Acá lo importante, que precisamente también lo vieron, es cómo podemos aunar o cómo podemos, digamos, que ya no segregar, más bien cómo podemos unir toda la información para que tenga ese orden de coherencia. ¿Qué va primero? Bueno, va primero el marco histórico, posteriormente va el marco normal y al finalizar podemos agregarlo con el marco legal, si así lo quieren, en el caso de derecho. En el caso de los dos van a utilizar de manera bien profunda la cuestión del derecho comparado. El derecho comparado es completamente vital. Comparado obviamente con otros países. Su compañera está perfecto, Tsiri, que tú compares la situación con un país latinoamericano, que obviamente tenemos cuestiones similares y que probablemente lo comparemos con la otra cara de la moneda. En este caso, probablemente la situación en un país europeo. Puedes compararlo sin ningún problema. El derecho comparado nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Es más, hasta cuando tú nos lo presentes a nosotros, nos vas a dar una panorámica bien completa de cómo está nuestra situación en comparación a otros lugares. Sí lo puedes hacer, Atsiri, sin ningún problema. Ok, gracias, esa era mi duda. Sí, Atsiri, no hay problema. Perfecto. Bueno, el que sigue. Es más, miren, yo les voy a ir diciendo y ustedes me dicen si pasan o no pasan, ¿va? Gabriela, ¿pasa o no pasa? Creo que no. Me estoy yendo con los que yo tengo que entregar, porque creo que si no entregaron, pues es porque no lo tienen. Belén ya pasó. Iliana ya pasó. ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Espérenme tantito. Es que estoy en la plataforma para poderlos ubicar. Denise. ¿No? Eduardo.
Cualquiera de los dos, Eduardos. ¿Cuál de los dos? Cualquiera de los dos. Me reservo mi derecho. Perfecto, entonces no pasa, Caselis. ¿Dónde No, está? no, no, no es cierto, no es cierto, no. Bueno. Sí, ahí voy. A ustedes. Oiga, profesora, antes de empezar, Junior me había comentado que quería ingresar, pero que no podía. Ah, caray. Miren, me aparece Caleb. Caleb otra vez ya volvió a ingresar. Junior no me aparece. Bueno, ahorita le comento. Sí, miren, Caleb me acaba de aparecer y bueno, ya lo estoy anexando. Bueno, pero el mío es el reconocimiento legal de la transexualidad y el cambio de nombre. Y bueno, es el tema. Y en el marco teórico puse que, bueno, más que nada me basé en el Código Civil de la Ciudad de México, porque es como que el que toca más a fondo este tema, ya que ningún estado tiene como que ese avance como lo tiene la Ciudad de México. Y partí del artículo 35, 98 y 135 bis, que hablan sobre cómo expedir un acta de nacimiento con el cambio de nombre. Y también hablé sobre, bueno, eso todavía no lo abordo, pero voy a abordar sobre como lo laboral, pues, que ven que la igualdad de género en el ámbito laboral. Ayer estaba consultando unas fuentes de noticia y estaba checando sobre que las mujeres quieren como que el mismo salario de los hombres en el caso del fútbol, ya que hacen el mismo deporte, pero se les paga menos y logran luego conseguir más trofeos, más medallas, copas y todo lo general. Y pues ya, o sea, eso sería como que lo resumido dentro de mi primer párrafo de mi marco teórico. Perfecto, ok. En el caso, miren, ahí está el ejemplo muy claro, ¿no? De momento escuchamos alguna información que nos puede dar una luz de algún otro tema relacionado que yo pueda incorporar en mi investigación. No hay ningún problema. Si ahorita tienen 10 hojas de inicio, pero al finalizar ustedes culminan con 20, está perfecto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos vamos dando luz. Es más, cuando nosotros le damos lectura al trabajo, nos vamos dando cuenta como que qué no va, como que qué me faltó investigar un poco más, que en qué puedo pulir más o a qué le puedo agregar o qué otro subtema me faltó y lo pueden ir haciendo sin problema, que es lo que yo les estaba comentando. Miren, ya entró, por ejemplo, Marlon. Sí, no me ha entrado su compañero Junior. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene la investigación. Por eso yo les comentaba la sesión pasada, si mal, no, ustedes no les comenté, pero les comentaba a otro grupo igual de proyecto final de ejecutivo y les decía es que es una de las realidades, o sea, un proyecto de investigación, la realidad es que no culmina, o sea, ustedes lo pueden retomar verdaderamente como tesis o lo pueden retomar en algún otro momento si así quisieran perfeccionar. ¿Puede repetirlo, profesora? Es que se traba mucho. Mande. Que si podía repetirlo, es que se traba mucho. Ok, les estaba comentando que el proyecto de investigación no termina, o sea, la realidad es que ustedes pueden continuar investigando todo el tiempo que quieran. Les decía, muchas veces los proyectos se van jalando para otras áreas, se puede jalar para una tesina si así lo desean, para una tesis, para un proyecto de maestría. Hoy digo, si al final de cuentas pueden ir puliendo esa parte, la investigación al final de cuentas pues no se va a terminar, eso es una de las cuestiones. Perfecto, Caselis. Siguiente, Eduardo, por favor. Eduardo Peláez. Buenas tardes, maestra. Hola, buenas tardes. Bueno, mi tema es sobre la seguridad pública en México. Y la importancia, bueno, es seguridad pública en México y la importancia de la participación ciudadana. De hecho, ya tengo lo que son las fichas bibliográficas, ya tengo los PDFs ya para hacer mi trabajo. Pile varios y deja bueno, unos libros que investigué, pues, uno se llama Seguridad Pública en México, el autor es de Agustín Alvero Pérez Carrillo, y la editorial es de Fondo de Cultura Económica. Bueno, más que nada es referente al tema, por así decirlo, y ¿qué es lo que, bueno, quiero enfocarme sobre mi tema? Es sobre, obviamente quiero
más que nada buscar información sobre la importancia de la seguridad pública en México, eh, ¿cómo se llama? Sobre qué tipo de modelo está haciendo el gobierno federal para los ciudadanos, ¿no? Para poder prevenir el delito. Este, también, mm, pues, bueno, también voy a estar igual haciendo comparaciones con varios países latinoamericanos como europeos sobre la calidad de la seguridad pública, sobre las demandas sociales que hacen los ciudadanos y cuáles las causas bueno, también del aumento de la inseguridad pública, ¿no? Pues a lo mejor podría ser por la educación, tal vez por la falta económica que a veces los lleva a hacer esos tipos de actos y mm, más que nada, bueno, es más o menos lo que se va a tratar mi tema, bueno, mi trabajo, mi tesis. Ok. No sé, no sé. En este caso, ahorita que habló su compañero, recordé la parte. Lo mismo, Eduardo, igual, si tienes un poquito de problemática con encontrar información, lo mismo. Si quieres agregar como información perteneciente a un marco legal o perteneciente a un marco histórico o a un derecho comparado, te puede ayudar muchísimo. Obviamente, vemos la misma mecánica, ¿se dan cuenta? Es complicado, no es tan sencillo ya tener la información, porque obviamente cuando ya tenemos, podemos encontrar 50 PDFs, pero de esos cuántos realmente me van a servir o cuántos realmente voy a utilizar. Entonces, ahí es cuando viene una de las partes interesantes, ¿no? Obviamente poder, digamos que seleccionar nuestra información. A ver, denme un segundo porque me están mandando mensajes, no sé quiénes. Me dice que no puede entrar, no sé quién sea. Que Juan, ahí estás, Juan. ¿Dónde está Juan? Ay, Juan, que no tienes micro, ¿verdad? Esperen, es que me están mandando mensaje dos de sus compañeros, uno no sé quién sea, que le comentó a Juan el problema y Juan no me ha dicho nada. Y el siguiente es Caleb. Denme un segundito, les voy a contestar para ver qué. Espérenme tantito. Qué abogada, tómese su tiempo. Gracias. Perfecto, ya les comenté a ver si de pura casualidad pueden ingresar. Bueno, les comentaba, ahorita que escuchaba a Eduardo me acordé de algo, sobre todo para los de derecho, digo, salvo que alguien de relaciones internacionales, como ya lo vimos, tenga relación su tema con algún marco legal. La Suprema Corte de Justicia tiene la ventaja, bueno, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, de proporcionarles bibliografía. Ustedes les dicen un tema medular, o sea, si yo voy a hablar en este caso, no sé, de seguridad pública, si yo voy a hablar, no sé, de corrupción, si yo voy a hablar, así como un tema muy medular,
ustedes pueden solicitar a la Casa de la Cultura Jurídica y a través de correo electrónico información. Y ellos si tienen bibliografía existente, obviamente ya bibliografía comprobada, bibliografía seria, bibliografía que gran parte de ella es por parte de autores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se las pueden proporcionar. Entonces traten de buscar por ese lado como que esa parte para que puedan ustedes allegarse de información. Si no lo encuentran por parte de la Casa de la Cultura Jurídica, déjenme checar a ver si les consigo el contacto de la persona que tiene esa facilidad en la Casa de la Cultura y le pueden hacer llegar un correo y obviamente que les facilite algún tipo de información referente a sus temas. Obviamente al ser por parte de la Suprema, pues claramente tiene que ver con la parte de información jurídica, pero obviamente pues a muchos también de sus temas en caso de relaciones internacionales les podría ser de utilidad. Entonces no perdemos nada, ¿no? Pues de utilizar a la Casa de la Cultura Jurídica como para algo productivo. Perfecto, muy bien, Eduardo. Entonces, igual lo mismo que Caseli, si tienen más información o van a depurar o van a ingresar a otra cosa, no hay ningún problema. De todos modos, lo mismo, si hay alguna anotación, digamos que muy específica, bueno, ya se las hago llegar de manera personalizada. Bueno, me faltan 2 personas, me falta Juan y me falta, se acaba de desconectar, y me faltaba Mariana. Obviamente Juan me comenta que tiene un problema. Y Mariana, pues creo que Mariana también, ¿no? Porque creo que Mariana se acaba de salir, la acabo de ver y ya salió. Y creo que todos estamos en las mismas, porque hace rato su compañera Ileana me comentó que no se escuchaba bien, su compañera Mariana ya la sacó la plataforma, a Junior no lo deja entrar, creo que a no sé qué otra compañera no la deja entrar, y Caleb, tú también tienes problemas, también ya se salió, Mel. Ah, no, ahí estás. Caleb creo que también tiene problemas de conexión. Entonces, vamos a ver si se puede seguir trabajando de esta manera. Voy a desconectar cámara igual y por eso también hay bronca. Espérenme tantito. Bueno, vamos a seguir platicando, entonces ya nos seguimos abordando, ya nada más me quedo con las participaciones, obviamente, de los que tengo y con eso paramos de contar. A ver, estábamos platicando, obviamente, la semana, ¿qué fue? La semana pasada, no es cierto, hace 2 semanas, platicamos obviamente de toda la parte del marco teórico, el marco teórico, marco referencial, como ustedes le quieran ver, básicamente le da a nuestra investigación coherencia, que se pueda coordinar la información y que la información sea obviamente coherente. En este marco teórico, si se pudieron percatar a palabras o a cortas explicaciones, ya estamos viendo cómo se integra el problema dentro de un determinado ámbito. Y con eso, pues ya se van incorporando los conocimientos previos de otras personas que son obviamente doctas dentro de dicha materia y obviamente qué es lo que busca nuestro marco teórico. Al final de cuentas, que nuestra problemática o nuestro problema se puede encuadrar dentro ya como tal, que tenga un lugar dentro de un conjunto de conocimientos. Y con eso pues ya nos va orientando para saber qué buscar, qué no buscar y podamos conceptualizarlo de una manera adecuada. Ya habíamos visto cómo lo tienen que, más bien cómo ya se supone que lo realizaron, ya tuvieron que revisar, como mencionaba hace rato su compañero, sus PDFs, sus libros, sus códigos, sus jurisprudencias, toda aquella información existente acerca de su tema. Obviamente toda esta bibliografía y estos materiales que les pueden ser útiles, pues ya los revisaron. ¿Para qué? Pues obviamente para que puedan de ahí sacar y para que puedan recopilar su información, la información que ustedes consideren pues más propia y más importante. Posteriormente ya sabemos, ¿no? Que tenemos que ver qué tipo de teorías tenemos, ya vimos que podemos tener teorías desarrolladas completamente, en donde van a encontrar muchísima información, pero ya vimos que hay otras que no, hay otras que nada más se aplican como a nuestra problemática de investigación. Y hay otro tipo de teorías que solamente encontramos por pedazos o por piezas o por trozos. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente información. En el caso, bueno, ya vimos algunos de sus compañeros que tuvieron esa problemática donde encuentro poca información o encuentro información obviamente como muy somera acerca de ciertas problemáticas. Y en el peor de los casos, ¿no? Bueno, en el peor de los casos, pues solamente encontramos información que nos da como un poquito de luz o un poquito de guía. Es malo porque pues obviamente nos complican mucho el asunto, pero también es bueno porque en ese caso lo que se hace
es que el propio autor, pues obviamente tendrá que sacar, obviamente, sus mismas teorías y sus propias ideologías para poder estructurar, obviamente, sus problemáticas. Ya vimos toda, ya les puse toda la presentación de metodología, porque ya hablamos de objetivos, ya hablamos de hipótesis, ya hablamos de planteamiento, de fichas, de todo. Y ya vimos acerca de los consejos prácticos, ya vimos obviamente hasta el tipo de programas, el tipo de buscadores que podemos utilizar y demás. Posteriormente a eso, ya vamos a llegar, ya que tenemos todo, desde nuestra epígrafe, dedicatoria, todo eso, hasta nuestro marco teórico, ¿a qué tenemos que aterrizar? Nosotros al finalizar de todo esto tenemos que aterrizar en la conclusión. Pregunto a grosso modo. ¿A quién tengo por aquí? Denise, buenas tardes, ¿me escuchas? Denise, ¿estás ahí, Denise? Hola, disculpe, dice Mariana que la sacó de la sesión. Sí, me imaginé, les digo que está viendo mucha falla. Sí, digo, sí les creo porque me pasó a mí al principio y ahorita les está pasando a muchos, entonces está complicado. Tiene el mismo problema Denise. Atsiri, ¿para ti qué es una conclusión? El punto, tu punto de vista, pero ya con tus palabras, leyendo todo lo que pues investigaste, poniéndole un fin a ese tema, pero con tus palabras. No sé si Perfecto, me di ok. a entender. Su compañera ya aterrizó la idea, ¿no? Ya desde el momento que nos dice fin, desde ese momento ya estamos en la parte de la conclusión. La conclusión básicamente tiene que ver con la parte de aterrizaje, ¿no? Donde nosotros ya culminamos propiamente toda la parte de nuestra investigación. Es muy importante y les voy a decir por qué. De hecho, su compañera también ya habló de esta parte de con sus propias palabras, ¿no? Es una parte muy importante, ya sea de la tesina, de la tesis, del proyecto, del trabajo, de lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque precisamente aquí el autor se va a encargar de emitir juicios, ¿sí? Obviamente juicios personales con relación a una cosa bien importante. Ustedes ya elaboraron su hipótesis, ya la entregaron y ahí la tienen guardada. Precisamente su conclusión va a ser eso, emitir juicios con relación a su hipótesis, para decir, de acuerdo a lo que yo decía en mi hipótesis, y la refuto. Miren, ahí está Mariana, pero miren, yo no sé por qué Mariana sí pudo volver a entrar y los demás no. Bueno, la refuta o en su defecto la comprueba. Obviamente, pues ya esto ya no solamente lo dirá o surgirá como una ideología, no, aquí ya su conclusión ya la tiene que aterrizar de acuerdo a toda la síntesis de lo que hizo en los resultados que claramente pudo obtener, ¿no? Cabe mencionar que las conclusiones sí deben de evidenciarnos dos cosas bien importantes. Por un lado, los alcances, o sea, hasta dónde llegó mi investigación y, por supuesto, las limitaciones del estudio. Me quedé corto por la cuestión de tiempo, porque no encontré la suficiente bibliografía, porque en el país es un tema poco explorado, vaya, por lo que ustedes obviamente quieran o no decir. También dentro de las conclusiones se pueden emitir recomendaciones, ¿sí? Las recomendaciones van basadas en qué o para qué. Las recomendaciones van basadas en cuanto a la parte de que puedan ser útiles para de cierta manera resolver el problema de investigación. Obviamente no nos va a resolver la problemática de fondo, no nos va a resolver el objeto de estudio, pero sí probablemente pues nos es útiles o nos es útil para un problema de investigación. También se pueden incluir dentro de las conclusiones alguna determinación, alguna consecuencia que como tal pueda ayudar o pueda contribuir al desarrollo del conocimiento. Porque recuerden, las tesis buscan esto, si hay un hueco, si hay un vacío, si hay algo que no está tenido en cuenta, hace rato su compañero lo mencionó, bueno, es que yo me voy más a la situación de la legislación del Estado de México, ¿por qué? Porque aquí en Puebla, así como en muchos estados, no está, pues precisamente con esta investigación, ¿qué recomendación puedo tener? ¿Qué consecuencia visualizo? ¿Cómo puedo contribuir
a que se pueda dar porque exista un desarrollo en el propio conocimiento de lo que tenemos, en este caso específico, pues en la materia legal. Para eso son y para eso sirven básicamente la parte de las conclusiones, ¿sí? Muchos autores o diferentes autores nos dan otros elementos o otras cosas que como tal podemos incluir dentro de nuestras conclusiones. Por ejemplo, los resultados, ¿no? Si yo obtuve algún resultado de algo, los puedo incluir. Si hay alguna comprobación, porque yo digo mi hipótesis quedó comprobada por esto y esto y esto, una refutación de hipótesis que también se puede, una conclusión general de toda mi investigación o es más, hasta alguna aportación a determinada rama de estudio o a determinada disciplina de estudio. Esto ya dependerá, pues obviamente de los alcances, obviamente de las limitaciones que ustedes mismos pues puedan ver en su investigación. ¿Por qué ustedes? Porque al final de cuentas, pues ustedes son los encargados de investigar y de diseñar. Y bueno, si nos damos cuenta entre chiste y broma, pues entre esto, pues ya vamos como que algunos meses en los cuales pues ustedes han ido perfeccionando y puliendo obviamente su investigación. Ya su conclusión dependerá de ustedes. ¿Qué les digo? Su conclusión para entrega, obviamente la que van a subir a plataforma y obviamente al final, pues ya les dije, su trabajo va a venir con todo, el trabajo final, o sea, ya va a venir unido, por decirlo así. Pero ahorita su conclusión que van a entregar va a ser una conclusión de una sola página, ¿sale? Para no irnos más allá. La conclusión obviamente va a ser una conclusión propia, va a ser a sus propias palabras, ahí sí ya no necesitan autores, ya no necesitan bibliografía, ya con todo lo estudiado en su marco teórico, ustedes lo pueden hacer. Por eso, pues ahorita va a ser muy importante esta semana que tienen, pues obviamente para seguir puliendo su marco teórico y de ahí, pues en automático puedan sacar una conclusión pues adecuada a lo que están trabajando. La conclusión, más allá de tener una formalidad o de tener exigencias propiamente en cuanto a su realización, solamente tiene características. Debe de ser clara, obviamente para que no sea redundante, para que no sea confusa, para que no sea dilatoria. Debe ser una redacción clara, una redacción entendible, una redacción directa, porque acordémonos algo. Las conclusiones no son resumen, no es que mi conclusión va a ser el resumen de mi investigación. No, la conclusión no es un resumen de lo que trataron en su investigación. Es una reflexión personalizada, pues obviamente de su estudio con respecto, obviamente y específicamente, pues a la parte de sus investigaciones. Bueno. Posteriormente tenemos, bueno, ahí ya tenemos un primer elemento que va a ser la conclusión. Posteriormente tenemos la parte de las referencias. Ok. Posteriormente tenemos una parte de las referencias. Cuando nosotros hablamos de referencias, específicamente estamos obviamente platicando acerca de lo que es la bibliografía, ¿sí? La bibliografía como tal nos va a contener aquellas referencias bibliográficas de nuestros documentos, todos los documentos que yo utilicé, todos los textos y demás, todo aquello que me sirvió para auxiliarme o para apoyarme en mi investigación, ¿sí? Ahora, si yo hablo de una referencia bibliográfica, bueno, la referencia bibliográfica es todo este conjunto de elementos detallados completamente que nos van a permitir que identifiquemos como tal las publicaciones o la parte de la publicación que me sirvió para realizar mi trabajo. Entonces, acá tenemos dos partes importantes, lo que es la bibliografía y lo que es propiamente la cuestión de la referencia bibliográfica. En la bibliografía, dentro de la bibliografía se encuentran las referencias. Lo que ustedes van a hacer son referencias bibliográficas. ¿Por qué? Porque van a poner de manera detallada los métodos o los mecanismos identificativos, pues obviamente de sus fuentes de información, ¿sí? Ahorita que veamos modelo, van a ver cómo van a referenciar tanto su trabajo como la cuestión de la citación de su bibliografía. Bueno. Aquí tenemos diferentes tipos de aspectos, se los voy a aperturar del lado izquierdo para ver si los podemos apreciar o para ver si los podemos ver un poquito más. Son aspectos de cómo los tenemos que tomar en cuenta para poder de alguna manera
ordenar nuestra bibliografía, ¿sí? Lo primero, y ustedes ya lo saben, pero bueno, no está de más que lo recalquemos, los autores se tienen que comenzar escribiendo con mayúscula, ¿sí? Otra, los autores se ordenan de manera alfabética, por favor, para que no haya problema. Ahora, cuando hablamos de que tenemos varias o tenemos más referencias de carácter bibliográfico que pertenecen al mismo autor, porque muchas de las veces no utilizamos todos, utilizamos, no sé, de la página 5 a la página 10 y luego de la página 80 a la página 85, por un decir. Obviamente nos estamos refiriendo al mismo autor. En ese caso, si tenemos también diferentes obras, porque es muy común, hay muchos autores que se especializan únicamente en algún área de estudio. Entonces resulta que ese autor es el magnánimo, es la cuestión más experta en los temas y resulta que tiene como 50 libros y de esos yo voy a ocupar 5. Y decimos, bueno, pero ¿cómo los voy a ordenar si pertenecen al mismo autor? Ah, bueno, pues en ese caso se ordenan de acuerdo al año de publicación. Obviamente, desde el que va menos al que va más, ¿no? O sea, desde el más viejo al más actual. Ahora, si tenemos más 2, 3, 4, las que ustedes quieran, referencias bibliográficas de un mismo autor publicadas en el mismo año, porque hay autores que no solamente sacan una obra por año, hay autores que pueden sacar más obras por año, y si yo las ocupo así, tenemos que ordenarlas ahora, no solamente por el año de publicación y el autor, sino por la cuestión del título. ¿Sí? Obviamente con las letras A, con la letra B, y tenemos que irlas diferenciando y posteriormente pues por el año, ¿no? Si tenemos que 2 obras fueron del 97, bueno, pues 97A y 97B, ya con eso vamos sobreentendiendo que pues obviamente una obra se publicó con antelación a la siguiente, ¿sí? Ahora, si por alguna razón yo me llego a encontrar alguna, digamos, fuente que me sirva, que no tiene año, le tienen que poner sin año, ¿sí? Donde no tenga año de publicación. No le ponen la palabra completa, le ponen una abreviatura como la que aparece acá, ¿sí? Ahora, si por alguna razón encontramos que el año de publicación es incierto, pero sí tenemos una aproximación, entre corchetes se le tiene que poner la aproximación. Digamos que la obra es de 1990 y no sé qué, porque no es un año que no sabemos si es el 1, 2, 3, 4, no lo sé. Entonces se le ponen 3 corchetes con un guión, 1990, y se deja el guión. ¿Qué quiere decir? Que puede ser desde el 91 hasta el 99, por poner un ejemplo. ¿Sale? Ahora, en este caso, cabe mencionar, cada componente, o sea, cada referencia bibliográfica tiene que ir separada, ¿sí? Obviamente por punto y tiene que ir con 2 espacios, o sea, pongo punto y aparte y dejo 2 espacios o 2 interlineados y continúo con mi siguiente referencia y así nos vamos. Ahora, ¿qué pasa con los interlineados, obviamente de esta parte de la cita bibliográfica? En este caso, los interlineados se tienen que escribir en espacio seguido, o sea, como tal junto, ¿no? Vamos a decirlo así. Y ya cada cita se tiene que separar por lo mismo, por 2 líneas, obviamente para evitar confusión y para que hasta visualmente pues podamos distinguir tanto el número, el nombre y demás obviamente citas bibliográficas, ¿sí? Ya que nosotros ordenamos, porque esa es la idea y ustedes lo van a practicar, lo van a hacer, una vez que ya ordenaron sus referencias en forma alfabética, en forma cronológica, en el dado caso de los años, se tienen que ir ordenando, ¿sí? Ascendentemente. ¿Por qué? Pues porque obviamente tenemos que ir ordenando el número de fuentes. El número que como tal tengamos, no importa si tenemos 5, si tenemos 8, si tenemos 20, tenemos que irle poniendo su número separador. Visualmente ya sabemos, pues tan solo con los 2 espacios yo creo que ya está más que visto y más que lógico, pero pues no está de más que tengamos que numerar nuestra cita. Bueno. Posteriormente a la conclusión, posteriormente a la bibliografía o a las referencias bibliográficas, vamos a encontrar algo que se llaman notas aclaratorias.
Las notas aclaratorias, digo, como su nombre lo dice, la funcionalidad que tienen es precisamente informar o aclarar al lector, o sea, nosotros en este caso, sobre el modo de cómo se va a tratar al asunto al que se está haciendo referencia, ¿sí? Esto generalmente se puede hacer al final de cada capítulo o se puede hacer al pie de página. Aquí no es necesario, muchachos, si ustedes consideran que la información está clara tanto para ustedes como para el lector, no hay problema. Si ustedes percatan de que hay alguna especificación que tengan que poner o algo que no tenga como tanta claridad y que sea necesario que ustedes lo aclaren, lo pueden poner al pie de página o lo pueden poner al final de cada capítulo. Lo hemos visto. A veces en las obras, ¿no? En las investigaciones, en la fuente bibliográfica, vemos, nos está dando un relato, nos está dando cierta información y nos da una palabra extraña o nos da un concepto confuso. Pues al pie de página nos pone la palabra y nos pone la definición. Y obviamente nos dice la cita textual de dónde nos sacó esa información. En este caso, no se preocupen. Si todo está claro y no quieren poner notas aclaratorias, no hay absolutamente ningún problema. Lo que sí les voy a pedir son sus referencias bibliográficas al final, bueno, su conclusión y luego sus referencias bibliográficas. ¿Sale? Pregunto, ¿hasta qué tienen dudas de estas dos, de conclusión o de referencia? No, profesora. ¿No? Perfecto. Bueno, Bueno, yo no. entonces Gracias. perfecto. Entonces, de ser así, bueno, vamos a pasar a la parte de la citación. Bueno, yo sé de buenas fuentes que ustedes ya trabajan el modelo APA, hasta donde yo sé. Bueno, nosotros Más o vamos a ver, menos. ¿mandé? Más o menos. No se lo No manejo diga, muy bien. uy, uy, ¿cuánto? ¿Quién Dice le Juan que mintió? quién le mintió. Ay, Juan, híjoles, pues es lo que a mí me dijeron, yo qué voy a saber. Pero bueno, para que no haya ningún problema, vamos a verlo. Vamos a ver dos. Hay dos modelos importantes porque son los más utilizados en millones de cosas, ¿no? En trabajos, en investigaciones, en tesis, etcétera. Para la tesis se ocupa el modelo APA y muchas personas lo manejan como un modelo mucho más amable, como un modelo mucho más, digamos que en el caso del APA, como aparte de manejable, como que es un modelo mucho más sencillo que el MLA. Eso ya, bueno, ustedes tendrían que decidirlo en algún momento. Vamos a ver nosotros o nos vamos a enfocar en la parte del modelo APA. El modelo APA surge en la parte de la normatividad, obviamente en una cuestión publicada, y surgen como normas APA. De hecho, técnicamente el modelo ya es un modelo muy antiquísimo. Estamos hablando de que en el 29 es cuando como tal ya emerge como un modelo de citación. La realidad es que, bueno, no nos vamos a meter tanto en la parte histórica, pero sí se habla de que estas normatividades como exigencia surgen en el siglo XX, ¿sí? Y ahí, pues generalmente no surge como para poder citar libros. De hecho, se hace para poder citar revistas. En el 23, de hecho, se utilizaba como una obligatoriedad para la cita de revistas. En el 29, bueno, pues ya ahí ya se podía tener un estándar como un poquito más, digamos que más completo, y un comité precisamente de esta Asociación Americana Psicológica, pues ya obviamente emite la situación de que tenía una guía, ¿sí? Una guía de sugerencias, una guía de cuestión práctica, precisamente que se componía de solamente 7 páginas. Y esa sale emitida en el propio boletín, en el boletín psicológico, para que precisamente en ese año, en el 29, ya pudiera verse como un modelo a seguir para la citación de textos o para la citación de información de autores. De ahí pasaron varios años, porque pasaron 15 años, y esa guía de ser de una guía de 7 páginas se incrementa a una guía de 32 páginas. De hecho, esas 32 páginas, más que tener una parte tentativa a hacer como el protocolo, más bien funge como un artículo. O sea, de esa revista sale como un artículo de 32 páginas.
Y obviamente pues ahí se da cuenta la asociación que pues tiene mucho potencial, que está siendo muy bien aceptado y que realmente es muy manejable para poder hacer la citación de información. Y por eso, pues ya la primera edición, o sea, ya hablando ya no solamente de una guía, ya hablando de un manual de publicación, ya sale como primera edición. La primera edición la encontramos en el 52, imagínense, hagan ustedes cuentas, en el año 52. Y ya de ahí, en automático, pues obviamente ya nos quedamos con ese modelo como previamente establecido, pues para poderlo utilizar. Y de hecho, pues ya suple completamente a lo que se había considerado como guía o a lo que se tenía en ese momento como guía y lo que se tenía implícito en un boletín. Y ya con eso, pues queda desplazado y queda ya estipulada la primera edición de este manual de publicación. Y con eso, pues ya no solamente se queda ante nosotros como las normas APA, más bien ya se queda como un estilo, ya se queda grabado como el estilo APA y que pues empieza a ser reconocido ya no solamente por personas encargadas de la citación de revistas, sino por otros académicos encargados de otras ramas de estudio. Técnicamente la primera edición no se quedó inamovible, la primera edición sufrió revisiones, obviamente para poder pulir y para poder perfeccionar, pues lo que ya se habían encargado de hacer desde el momento de la guía, desde el momento del boletín hasta el momento de la edición. Y pasa por es porque duró un poquito, digamos que duró aproximadamente 5 años, la primera edición tal cual se quedó, y ya en el 57 se hace una revisión y en el 67 se hace otra revisión, pues obviamente para que quedara completamente estandarizado. En el caso de la segunda edición, bueno, la segunda edición la lanzan en el año 74, la tercera edición la lanzan en el año 83, la cuarta edición la lanzan en el año 94, la quinta en el 2001, la sexta en el 2009 y es una de las que más dura porque se cambia hasta el 2019 con la séptima edición. Y obviamente ahí, pues la séptima edición de las normas, pues es técnicamente la que nosotros estamos utilizando, porque se supone que es la que cuenta pues con las reglas más recientes y más actualizadas, sobre todo podemos decir nosotros, bueno, ¿y por qué tanta modificadera y por qué tanta edición y por qué tanta cosa? Porque así como han ido cambiando la forma de intercambiar información, pues era lógico que tenían que cambiar la forma en cómo nos allegamos de la misma. Y con esto, pues la necesidad de tenerle que dar crédito a quien lo tiene, a las personas que han invertido su tiempo y que han invertido sus ganas, investigando y plasmándolo en obras, para que no solamente llegue alguien y se la fusile sin mayor situación, sin ni siquiera dar un crédito, ¿verdad? Entonces, como las fuentes de información ya no solamente eran en papel, sino que se trasladaron a toda la parte digital y no solamente se hablaba de la citación de documentos necesariamente, por poner un ejemplo, un PDF, sino que ya podemos citar artículos, revistas, cartas electrónicas, obviamente, y todo aquello que forma parte de las plataformas digitales, pues obviamente también la normatividad APA pues tenía que actualizarse y tenía que renovarse. Y de ahí que se fueron haciendo todas las ediciones hasta las que tenemos actualmente. De hecho, leí, no sé qué tanta información sea cierta, yo obviamente igual me quedé en la parte de la séptima edición, pero vi uno que estamos en la séptima o vamos para la séptima edición. ¿Qué tanto sea cierto? No lo sé, pero aceptada propiamente por la asociación todavía no está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que seguimos en la séptima. Y si se dan cuenta, pues van durando aproximadamente pues una tentativa de años. Entonces, duran entre que unos 6, 7, 8 años, pues imagínate, tenemos apenas 2 con la que tenemos actualmente. Entonces, yo dudo mucho que se modernice como en este momento. ¿Qué es lo que caracteriza a la modalidad o qué es lo que caracteriza al modelo APA? Lo que lo caracteriza básicamente es que es simple, o sea, sus citas para poder referenciar son sencillas y son fáciles en cuestión de manejo.
El manual que se tiene o el manual que vemos de la formulación APA también manejan cuestiones estándares en cuanto a las referencias lingüísticas, o sea, en cuanto a cómo se utiliza el lenguaje, ¿sí? Y esas quedaron ya con una cuestión de largo, o sea, ya se quedaron como mucho más sentadas o como mucho más sólidas, ¿sí? De hecho, se dice que como precursor las normas APA también influyeron en toda esta dirección para el lenguaje no sexista. Y esto, bueno, pues es interesante porque recordemos que teníamos una parte en cuanto a la pugna y en cuanto a la lucha, de que no solamente se hablara de una discriminación física, sino que muchas de las veces con el propio lenguaje o con la propia escritura, bueno, pues faltamos como que esta característica o faltamos a este principio. Y pues precisamente las normas APA, perdón, ayudaron precisamente a que el lenguaje se incorporara como un lenguaje ya no sexista. Y obviamente lo empezaron a utilizar, pues todas estas revistas que utilizaban como metodología, pues esta cuestión de APA. La primera modificación, o bueno, más bien en la edición que empieza a vincularse la parte del descartar el lenguaje sexista fue desde el 74. Y obviamente, pues ahí ya se veía como una parte alternativa que desgraciadamente pues había, digamos que reinado mucho en la utilización de la lengua. Y eso, pues digo, si lo vemos desde una parte como más incluyente, pues es obviamente una cuestión garantista. Y también agarran y nos hacen la parte de que sirven para reducir el sesgo en lo que encontramos en el lenguaje. Y a lo largo de todos estos años que han pasado desde el 74 hasta la fecha, pues hemos visto cómo se ha podido ir incorporando, cómo se ha podido ir modificando para que no solamente se tenga una parte de no discriminación por sexo, sino también por raza, por etnia, por edad, es más, hasta por orientación o preferencia sexual. Y esto pues ayudó mucho. Acá, ¿cómo señala la base en cuanto a la normatividad APA? Para empezar, la cita debe de incluir cuestiones bien importantes que son las que ustedes van a hacer. Debe de incluir el autor, o bueno, si tenemos dos o más, debe de incluir a los autores, debe de incluir el año de publicación, la página es muy importante porque si yo digo de todas, o sea, si yo digo nada más el autor y la obra, quiere decir que toda la obra utilicé. Y muchas de las veces, pues no utilizamos todas las obras, solo utilizamos ciertas páginas. Entonces, debe de incluir al autor o a los autores, debe de incluir el año de publicación, debe de incluir obviamente la página y estas son las ideas básicas o los datos básicos que debe de contener nuestra citación. De hecho, también utiliza una referencia en cuanto a la parte de las fechas, ¿no? Obviamente de las fechas de edición como tal. Todas las citas que nosotros vayamos a tener, cabe mencionar que también deben de estar ordenadas de manera alfabética. Y van a decir, bueno, ¿y dónde las voy yo a ordenar? Ah, pues las vamos a ordenar cuando lleguemos a la parte de lo que platicábamos hace un momento, o sea, de las referencias bibliográficas que vamos a encontrar cuando acabemos nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, espérenme tantito. ¿Para qué necesitamos? Porque esta es una de las prerrogativas que muchas de las veces de manera personal he escuchado, ¿no? Bueno, ¿y cómo para qué? ¿Para qué le ponemos citas, no? Pues sirve para muchas cosas. Sirve para que podamos ampliar un texto, para que podamos reforzar alguna idea, para que podamos hasta argumentar o referir de las fuentes obviamente comprobadas que tenemos o que tiene nuestro trabajo, para que podamos redirigir a las personas o a otras personas o a otras secciones del texto, para poder debatir de una manera correcta y con argumentos y hasta para dar definiciones. Para todo esto nos sirve una cuestión de citación. ¿Por qué? Porque muy probablemente yo se los digo, hago es con las citas falsas. Ustedes tal cual me citen, yo de manera aleatoria me voy a meter a sus citas, ¿sí? Porque soy chismosa. Entonces, si ustedes me presentan una cita y yo digo, ay, no, hombre, o sea, su trabajo la verdad es que está bien interesante y yo quiero saber más de esta parte y me dice que lo tomó de esta obra y de este autor, para eso están las citas, para que precisamente yo me pueda ir al texto que ustedes me están redirigiendo y pueda ampliarlo, pueda reforzar o pueda aclarar algo que probablemente no alcanzaron a vislumbrar en su trabajo.
o para que posteriormente pueda indagar o profundizar más en su tema. Para eso sirven las citas y obviamente pues para darle el crédito a quien lo tiene. Y con todas esas formulaciones pues obviamente ayudan o ayudamos a que precisamente su tema pueda irse o seguirse ampliando en lo importante y en lo interesante que es, ¿no? Que pues esa es la idea. A ver, déjenme ver, a ver si... Aquí está. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que citar o ustedes como investigadores, qué es lo que van a citar? Ustedes pueden citar millones de cosas. Pueden citar desde ideas, pueden citar opiniones, pueden citar teorías, pueden citar estadísticas, datos. Ustedes, algunos de ustedes van a ocupar mucho la parte estadística. Es más, hasta las imágenes. Vaya, cualquier información que no sea del conocimiento público, que pertenezca a otra persona, pues obviamente tenemos que citarla. Si nos encontramos con obviamente referencias que son del conocimiento público, en ese caso son los que no necesitan citar la fuente, bueno, no hay ningún problema, ¿sí? Al final de cuentas, la citación va muy de la mano para poder hacer referencia a lo que dijo, a lo que investigó, a lo que planteó cualquier otra persona que no somos nosotros. Les decía, ¿cuál es la manera más importante o la manera que no solamente les va a activar ciertas partes del cerebro, sino que aparte de todo les va a ayudar a no citar como con tanta frecuencia? El parafraseo. Jueguen con el parafraseo porque eso también les va a ayudar mucho a interpretar, les va a ayudar a razonar, a interpretar, a sintetizar, porque muchas de las veces de un gran número de información, muchas ni siquiera necesitamos toda esa información de un autor. Necesitamos muy poquito, pero si nosotros lo logramos comprender, pues podemos parafrasearlo y no meternos en tanta situación. La primera cita que tenemos es una que se llama cita textual o cita directa. Esta cita es la que se tiene que hacer transcrita. O sea, en esta la cita es completamente fiel. Se va a transcribir el texto palabra por palabra de otro autor en un documento propio que obviamente va a ser de mi autoría, ¿sí? O sea, yo copio las palabras, no le quito un punto, no le quito una coma, no le quito un acento. Si yo lo copio tal cual del autor, estamos hablando de que se tiene que citar de manera textual. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que comúnmente vemos nosotros en los textos? El texto se tendría que poner entre comillas, ¿sí? Y obviamente, pues va acompañado de los datos del autor. Va acompañado de su nombre, va acompañado del año de edición, del número de página de donde se extrajo propiamente esta información. En este caso, estos elementos que les acabo de comentar que pertenecen a la cita textual pueden colocarse en distinto orden, ¿sí? Obviamente dependiendo qué es lo que yo quiero enfatizar. Quiero enfatizar al autor, quiero enfatizar el año, quiero enfatizar la página o qué es lo que quiero. Generalmente lo que queremos enfatizar pues es al autor, entonces es a lo que le damos como mayor, ¿cómo lo podemos decir? Preferencia, ¿no? Tenemos otras, ¿no? Acá, bueno, ya les di un ejemplo por si alguien quiere realizar una cita textual, así palabra por palabra, ya vieron cómo se cita. Tenemos otra cita textual. Esta cita textual es cuando son citas textuales cortas. ¿Cuándo se va a hacer una cita textual corta? Cuando su cita como tal tenga menos de 40 palabras, ¿sí? Y ustedes están bien metidos redactando su texto y tienen obviamente que incorporar esta cita que tiene 40 palabras. En ese momento se pone también entre comillas, ¿sí? Esta cita textual es obviamente con énfasis en el contenido. El contenido de la cita tiene que ir entre comillas, tiene que ir en primer lugar y al final se tiene que poner entre paréntesis al autor, el año y la página. Aquí tenemos el ejemplo, acá lo tienen, miren, ejemplo y aquí lo tienen. La cita es una cita corta, de hecho si ustedes la tienen a la vista y pueden ir contando las palabras, verdaderamente no rebasa las 40 palabras, por eso decimos que es una cita textual corta, porque voy a copiar tal cual lo que me dice el autor, pero tiene menos de 40 palabras. La incorporación de la mujer al mercado del trabajo es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena.
¿sí? En este caso ya pongo entre comillas mi cita y obviamente entre paréntesis, ¿qué pongo? El autor, bueno, el nombre de mi autor o autores, pongo mi año y pongo la página. Y eso es todo. Obviamente, en este caso, si se dan cuenta el autor, única y exclusivamente tenemos la parte de, obviamente, los apellidos y no hay ningún problema. Espérenme tantito porque... Ahí está. Ok, ahora tenemos otra cita textual. Esta cita textual también es una cita textual corta, o sea, tiene menos de 40, pero aquí se va a hacer énfasis en el autor. Decíamos que hay unos que queremos hacer énfasis en el año y demás. En este caso no, en este caso es en el autor. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Lo que se va a hacer es que vamos a anotar primero el apellido del o de los autores. Posteriormente ya ponemos el año va entre paréntesis en esta situación y obviamente en ese caso la cita propiamente también sigue yendo entre comillas y entre paréntesis solamente se va a anotar la página, ¿sí? Tenemos acá, si se dan cuenta en el otro, aparecía primero mi cita, en este caso no, en este caso aparece primeramente mi autor, van los apellidos de mi autor, van obviamente entre paréntesis el año, va la cita, que es la misma cita que les acabo de leer, de la mujer precisamente, y al final se cierran comillas y ¿qué es lo que va entre paréntesis? La página. Ustedes tendrán la libre elección si quieren, si tienen una cita textual, tendrán el libre albedrío de decir. Si se trata de una cita textual corta, ustedes dicen, si yo quiero que se tenga énfasis en el contenido, la voy a realizar así. Si yo quiero que tenga énfasis en el autor, la voy a realizar así. Esto ya depende exclusivamente de lo que ustedes decidan, ¿sale? Acá tenemos con otra que es obviamente énfasis en el año. En este caso, pues obviamente si lo que importa es el año, pues ¿qué es lo que va a ir primero? Pues el año. Posteriormente va a ir el nombre del autor, va a ir la cita entre comillas y al final tendrá que ir entre paréntesis, pues obviamente la página. Aquí lo tienen. En 1991, claramente hacemos énfasis en el año. Luego vienen los autores, Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio, señalaron que viene entre comillas la cita que les leí desde hace un momento y que va al final, pues obviamente la página. Y párenle de contar, ya no hay que meterle absolutamente nada más. Tenemos otro tipo de cita, ¿no? Las citas textuales son una de las más sencillas, pero tenemos otro tipo de citas que es cuando como tal estamos omitiendo parte del texto en mi cita, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una cita, bueno, más bien el autor dijo como en la misma idea, dijo como 10 renglones, pero resulta que de esos 10 renglones, obviamente con toda la coherencia del mundo, me doy cuenta que no me sirve toda, o sea, no me sirve todo el texto, solamente me sirve una parte. Ah, bueno, pues en este caso se tiene que reemplazar la oración que no me sirve con puntos suspensivos, acá, así como lo tiene, ¿sí? Y obviamente si nosotros hacemos la parte de que se agrega una idea ajena al documento original, que en este caso es el que ustedes van a hacer, es cuando nosotros utilizamos los corchetes. Para eso sirven los corchetes, para agregar ideas a un documento original, pero que claramente no lo hice yo, ¿sí? Aquí está el ejemplo. Este diseño, o sea, diseño con postprueba únicamente y grupo de control incluye dos grupos. Uno recibe el tratamiento experimental y el otro no. Grupo de control. Obviamente porque esta parte del grupo de control no es parte, obviamente, de la cita o no es parte de mi autoría. Eso alguien más lo dijo, pero pues obviamente me sirve única y exclusivamente esa parte. Y con eso nosotros estamos dando el crédito y estamos citando de manera correcta. Y para eso sirve. Ahora, otras de las más importantes que ustedes se van a encontrar muchísimo, aparte de las citas textuales cortas, vamos a tener también citas textuales largas, porque no todas las citas que a mí me interesan de un autor tienen 40 palabras. Pues la verdad es que no, hay otras que tienen mayor número de palabras. En este caso, ¿cómo vamos a citar una cita textual larga?
En ese caso tendríamos que bajarnos, o sea, tenemos que escribir en una nueva línea. Acá, a diferencia de las cortas, acá ya no lleva comillas, ¿sí? Otra de las cosas, todo el párrafo que nosotros vamos a citar lo tenemos que poner a un margen, ¿no? Obviamente a una distancia más bien del margen. ¿Cuál es la distancia? La distancia va a ser 1.3 centímetros, ¿sí? Desde donde comenzamos a escribir, que sería obviamente el margen izquierdo, y cabe mencionar que no se va a utilizar un espaciado sencillo, ¿sí? ¿Cómo quedaría escrita? Quedaría escrita de esta manera, ¿sale? Acá tenemos un ejemplo de énfasis en el autor. Para Denise Cohn, obviamente tenemos el año y tenemos la parte. Miren, la comprensión es el segundo objetivo de la psicología. Se cumple cuando podemos explicar un suceso, es decir, comprender por lo general significa que podemos determinar las causas de un comportamiento. Tomemos como ejemplo nuestra última pregunta. ¿Por qué? La investigación sobre la apatía del espectador ha mostrado que las personas a menudo no ayudan cuando se encuentran cerca otras personas que podrían ayudar. Así sigue. Si nos damos cuenta que tenemos una cita larga, porque acá no tenemos 40 palabras, aquí tenemos, no sé, fácil el doble, ¿no? Si no es que más. Entonces, en este caso ya nos dimos cuenta, no lleva comillas de inicio que tendrían que ir acá, aquí y acá, no llevan comillas. Solamente enunciamos que vamos a hablar de un autor, aquí tenemos quién es, el año, entre corchetes y obviamente la página. En automático sabemos que pues este va relacionado y que pues esto es tomado de una obra, tomado de un libro que se encuentra en esta página, precisamente esta cita. Y con eso nosotros estaríamos o podríamos citar una cita textual, pero ya larga, o sea, ya de más de 40 palabras. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda o hasta acá tienen alguna pregunta? Si ustedes lo desean, digo, también cabe mencionar, si ustedes lo consideran necesario, les puedo hacer llegar este material. Entonces, los puedo transmitir a través de la plataforma para que cuando estén haciendo su cita se acuerden, cita textual larga, a ver cómo era, y se regresen y lo puedan ir citando, si así consideran. Si no, no hay problema. ¿Sale? Yo digo que sí, profe. Sí, profa, súbalo. Ok, Por entonces si las flies. ahorita que acabemos, obviamente se los cargo a la plataforma para que obviamente lo puedan tener y digo, les sirva como una situación de referencia y no haya ningún problema. Obviamente, como todo en la vida, muchachos, todo es práctica. Yo sé que al principio nos vamos a atorar un poquito, vamos a decir, ¿cómo se citaba? ¿Cómo eran cortas? ¿Cómo eran largas? ¿Cómo era en autor? ¿Cómo era? Pero van a ver que con la práctica se les va a ir haciendo un poquito más sencillo. Obviamente lo ideal pues es que lo trabajen desde el principio, que si ahorita concluyen y más adelante ingresan a otro tipo de estudio y les piden un trabajo de investigación, aunque no les soliciten, ustedes traten de citarlos y esto les va a facilitar mucho la cuestión de la citación a largo plazo. Bueno, entonces acá tenemos la citación de carácter largo. Ahora, tenemos otro tipo de citación, que es la cita no textual. Aquí no hay, no se copia punto y coma y acento tal cual lo dice el autor. Esta cita no textual también se le conoce como cita indirecta, obviamente en el modelo APA. La cita no textual o esta cita que se considera como indirecta, aquí más bien tiene que ver cuando hacemos algún tipo de resumen chiquito, es un resumen breve, o en su defecto utilizamos parte de algún parafraseo, de alguna parte, de alguna obra o en su defecto, de toda la extensión de la obra. Aquí cabe mencionar que en estas citas no textuales tenemos dos, ¿sí? Una cita no textual específica y una cita no textual general, ¿sale? En el caso de la primera, que es la no textual de carácter específico, es como su nombre lo dice. Acá nos referimos de manera como tal a una parte de la obra. En ese caso, tampoco vamos a utilizar comillas, ¿sí? Y solamente vamos a incluir las páginas, bueno, una o muchas de las que hayamos utilizado de nuestra obra. Bien, acá está. Aquí tenemos el autor, Martínez Sousa, y el año, ¿no? Y acá considera que las tablillas de arcilla son el soporte más antiguo que se conoce del libro.
y su página. ¿Por qué? Porque esto está completamente claro, que lo saqué de la página 41 de este autor que escribió en este año la obra, pero que sin en cambio no copié punto y coma de lo que el autor decía. Probablemente decía, no sé, consideró, bueno, yo aquí el autor dice considera, y en su momento yo le puedo poner se imaginó, ¿no? Aseveró, creyó, y yo le puedo ir cambiando algunas palabras, pero al final de cuentas, pues la idea primordial o la idea primaria, pues obviamente radicó en el autor. Entonces, en este caso no es de manera textual, pero bueno, pues le voy a dar como el énfasis, nada más pongo al autor, pongo el año, lo parafraseo si es así, o lo resumo, porque probablemente hablo de 10 cosas más, pero pues yo hice un resumen porque lo único que me importaba pues era saber cuál era el material más antiguo, y bueno, acá está. Ponemos la página y párenle de contar, no hay mayor situación. Ahora, esto en cuanto a la cita no textual de carácter específico, pero acuérdense que hay dos. La siguiente es la cita no textual de carácter general o general. En este caso, acá lo que se hace es que se va a resumir el contenido total, o sea, de todo, ¿sí? De un escrito. En este caso también va sin comillas, y aquí la diferencia a comparación de esta es que en esta lleva página, aquí está. Y en el caso del general, no, en el caso de la cita no textual general, en esta no lleva páginas, mire. Y aquí tenemos el ejemplo. Romero 1993 señala que, y ahí nos tendemos en lo que tengamos que decir. Romero y Arias 1994 son de la opinión que, y ahí ponemos lo que tengamos que poner. Villauta, Rodríguez y Zapata 1985 se refiere a, y otra vez, si se dieron cuenta ahí solo hacemos referencia a lo que dice cada autor en cada año, y párenle de contar. Ahí no podemos poner el número de páginas, porque si nos damos cuenta, aquí estamos haciendo resumen, pero del total del escrito, no solamente de una partecita. Entonces, estar poniendo páginas pues sería muy reiterativo y muy confuso. Entonces, en este caso solamente nos importa lo que tenga que retomar de cada autor y nada más. Ya no tengo que meterme en la situación redundante de las páginas. En este caso, este tipo de citas, al igual que las que platicamos hace un momento, que son las citas textuales, estas como tal pueden hacer lo mismo. También podemos jugar con esto. Si yo quiero enfatizar en el autor, si yo quiero enfatizar en el contenido de la cita, o si yo quiero enfatizar en el año de publicación, como lo hicimos hace un momento. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos cuando queremos enfatizar en el año, cuando queremos enfatizar en el autor y demás, ¿sale? Bueno. En este caso, bueno, podemos hacerlo de la manera que nosotros deseemos. En este caso, las citas, enfatizar, si queremos enfatizar en el autor. Esto, bueno, ya depende de ustedes. Yo recomiendo, porque generalmente lo que nos importa o es el contenido de la cita como tal, o en su defecto, si es muy relevante, pues denle el énfasis al autor. Pero de ahí en fuera, como que el año de publicación, salvo que estemos hablando de un fenómeno por años, bueno, podría ser ahí como nos podría importar, ¿no? De cómo se ve la situación de la desaparición forzada en México en el año 1950, pero en 1970, pero en el 2010, bueno, pues eso ya variará dependiendo su información y dependiendo lo que para ustedes sea mucho más relevante, ¿sí? Ahora, tenemos otro tipo de citas, aparte de textuales y aparte de no textuales. Hay unas citas que se llaman cita de cita, ¿sí? ¿A qué se refiere la cita de cita? La cita de cita es cuando en un texto, o sea, tenemos un texto citado por otro autor y del que como tal no se ha conseguido el original, porque muchas de las veces así pasa, o sea, son obras que se van, digamos que arrastrando, jalando de otros autores. En este caso, se tiene que hacer la mención. Si yo no tengo la fuente original de mi texto, o sea, que el autor citó a otra persona, tenemos que hacer la enunciación, o sea, tenemos que ponerlo, ¿no? O sea, citado por quién o por, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. La enciclopedia se puede definir como,
aquella obra de referencia que reúne el saber y la experiencia de una determinada clase de sociedad y relaciona los nombres que esa sociedad conoce por artículos o entradas en un orden, comúnmente alfabético o sistemático, abarcando bien áreas generales o particulares del conocimiento, y da, al menos, una explicación básica de cada uno de los términos empleados, ¿sí? Y aquí tenemos el ejemplo. Esta información yo la encontré de este autor en estas páginas en este año. Pero resulta que él, mentira, yo lo encontré acá, en este caso en Escalona, ¿no? Citado por Escalona, pero resulta que Escalona toda esta información la jaló ¿de quién? La jaló de este autor en estas páginas en este año. Su obra fue de este año. Entonces, en automático acá nos estamos dando cuenta que es una cita de cita. Digo, más allá de porque encontremos dos nombres, porque nos damos cuenta de la palabra citado por, si yo pongo citado por, es que es una cita de cita. Y obviamente en automático, con los puros años me doy cuenta quién citó a quién. Obviamente el del 2001 pues tuvo que haber citado al autor de 1995. Entonces, bueno, pues es parte de poder citar de manera correcta y bueno, muchas de las veces digamos que los autores pues no son magnánimos, no nacieron tampoco sabiendo, muchos de ellos también necesitaron soporte bibliográfico, ideas y aportaciones de otros autores. Entonces nosotros también tenemos que darle el crédito de quien él obtuvo la información. Y así es como se hace la citación de cita o cita de cita. En este caso, al igual que lo que ya platicamos anteriormente, que son las citas textuales en todos sus tipos y las citas no textuales, en este caso también las citas de citas también pueden enfatizar en autor, en contenido o en año de publicación. Si quiero enfatizar en autor, esto de acá arribita lo pondría acá antes de empezar la cita. Si quisiera enfatizar en el año, pongo el año hasta arriba, tal cual y como lo hicimos acá, ¿sí? Por poner un ejemplo. Ok. ¿Tenemos duda de la cita de cita? No, profesora. ¿No? Surgen No. después, ¿verdad? Sí. Sí, los conozco, muchachos, los conozco, miren. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Bueno, vamos a platicar. Lo siguiente que a nosotros nos toca ver es acerca de la citación de referencia bibliográfica. Pero obviamente, pues no tiene mucho sentido que ahorita ustedes la citen si apenas la van a hacer, porque apenas van a hacer sus referencias bibliográficas. Entonces, les pregunto, voy a hacerles llegar, ¿a quién le podría hacer llegar un material? A ver, déjenme ver. Porque no lo tengo lo tengo en imágenes. Déjenme pensar cómo le puedo hacer, porque la verdad es muy sencillo, nos ayuda mucho a la parte de citar. Déjenme ver la manera de hacérselo llegar, en este caso, a sus jefes de grupo para que se los transmitan y también les sirva como guía para seguir aprendiendo un poquito más acerca de las normatividades, sobre todo de la normatividad APA, que es la que a mí en lo personal me interesa. Entonces, les voy a hacer llegar la información para que puedan citar su trabajo. Ahora, vamos a hacer el recopilado porque obviamente tenemos que visualizar en dónde nos encontramos. Ahorita van a trabajar su semana posteriormente a su segunda evaluación. Tengo entendido que es la semana 11. De todos modos, yo lo checo y si hay alguna modificación, se las hago saber. ¿Qué es lo que vamos a encontrar y qué es lo que vamos a hacer en la semana 11? En la semana 11 solamente me van a cargar su conclusión de una página y nada más, de acuerdo a la información que ya tengan. Si todavía no acaban de investigar, porque por supuesto que tienen que seguir investigando, bueno, pues ya hasta que lo culminen, tienen que hacer su conclusión y tienen que hacerme sus referencias bibliográficas, ¿sí? No hay problema, como ustedes las quieran hacer. Ya lo tienen en fichas, ya básicamente nada más es transcribirlo. Ya posteriormente le vamos a dar formato, obviamente de acuerdo a la modalidad APA. Y párenle de contar. Es lo que me van a hacer en la semana número 11, ¿sí? Y en la semana número 12, que también ya se las voy a cargar, ahí vamos a empezar a encontrar
lo de la parte de la citación. ¿Qué quiere decir? Ahí ya tiene que venir su marco teórico ya completado con la citación. Ahorita ya les enseñé cómo citar, pues ya nada más tienen que darle formalidad a su marco teórico. Sí, yo les voy a hacer llegar en estos días, obviamente, información complementaria del modelo APA para que no haya ningún problema, y les voy a hacer llegar también información del modelo MLA para que ustedes ahorita en sus vacaciones, si quieren leerlo, si no, no hay problema. De todos modos, nosotros no nos vemos el lunes, que ustedes regresan, tienen todavía esa semana de trabajo, para que lean eso. Si llegan a presentar alguna duda de MLA, pues me lo pueden hacer saber y con gusto lo platicamos. Si no, con que dominen la citación APA, con eso estamos del otro lado, ¿sale? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a la tarea, a los temas, a la actividad, algo así? No. ¿No? Bueno, entonces les voy a pasar lista, ya son cuarto para las 4 para que ya se puedan retirar. Alducino Ojeda Diana. Álvarez Zamora Belén. Presente, profe. Perfecto. Calderón Macías Marlon. Aquí estoy. Castillo Ortega Antonio. Antonio no está, ¿verdad? Hernández Juárez Iliana. Presente. Perfecto. Marcial Díaz Mariana de Los Ángeles. Martínez Sánchez Juan. Ya te vi. Sánchez Silva Paula Angelina. Varela Toxtle Itzel. Itzel no está, ¿verdad? Vélez Hernández Denise. Acosta Rosas Marifer. Marifer, ¿no está? No. Serún Berteu Mariana. Aquí presente. Perfecto. María del Rosario Solís Guzmán. Rosario. Presente, maestra. Aquí estoy. Perfecto. Sí, ya te vi. María Teresa Méndez López. Tampoco, ¿verdad? Y Jiménez Vélez Ana Paulina. Ana Paulina, tampoco sale. Galeano Altieri Héctor Fernando. Presente. Ni debería de ponerte asistencia, Fernando. Ya, buenas noches. Hernández Olivares Calep. Presente. Perfecto. Jacome Caselis Eduardo Sebastián. No vino. No vino, ¿verdad? Lástima. Palma Cintora Tsiri. Presente. Pérez Peláez Eduardo. Y Urbina Leiva Junior Roberto, que ya me dijo que tuvo problemas con el ingreso. Perfecto. Pero no es, déjenme pongo, ¿quién participó hace rato de derecho? Maestra Caselis sí estaba, pero se desconectó. No sé si tuvo problemas de conexión o qué. Sí, hasta participó, no hay problema, ya le puse su asistencia. Bueno, ahora sí, muchachos, apertúnenme cámara los que faltan para que les pueda tomar la evidencia y obviamente ya la pueda cargar, ¿sale? ¿Quién me falta? Me falta Eduardo y me falta Fernanda, ya no. Eduardo, por favor. Coño, mi lapicero. Ahí está, van. Ahí va. Ay, Fernando. Oh, ya. Sí salió, perfecto. Bueno, entonces si no tenemos dudas o preguntas, pues ¿qué les digo? Felices vacaciones, disfrútenlas, descansen y cumplan con sus tareas, ¿sale? Cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Gracias, Bye, profesora. Gracias, maestra. buenos días. Cuídense, Igualmente. bye. O sea, tuvo problemas Junior, tuvieron problema 3. ¿De qué se trata esto?
¿Qué pasó, mi amor? ¿Otra vez se te olvidó que estaba trabajando y que acabo a las 4? ¿Cómo estás? Sí, está muy raro, no sé qué fue, pero te digo que no fueron en este caso no fuiste la única. Pásame tu nombre, por favor, y apellidos para que te ponga justificado, porque obviamente no fue cuestión de ustedes y ya luego checamos a ver qué es lo que pasa. Híjole, qué raro. No te preocupes, Junior, ya ahorita te pongo obviamente justificado porque pues no, digo que no fuiste el único, entonces ahorita te lo pongo, no te preocupes. Diana 12. Diana 12. Diana 12. ¿Qué onda, mi amor? ¿Se te volvió a olvidar que trabajas?